Gloria a Dios. Hoy el tema que vamos a exponer le he titulado híbrido. Híbrido. Inicia con H, termina con O. Hoy, siendo acá en España las 12 de la noche, ¿con cuántos minutos, iglesia? 12 de la noche. Con 26 minutos. Primer mensaje. Aquí en Écija, Sevilla, para la gloria de Dios, es híbrido. Ese es el mensaje que hoy Dios lo va a impartir a su pueblo. ¿Por qué híbrido? Llevo muchos días orando. La pastora me hizo la invitación para poder exponer el mensaje. Y yo le decía, Señor, ¿qué predico? ¿Qué hablo? Hace medio año yo estaba en el campus de la Universidad de Sevilla y una voz me dijo, mis hijos no son cola, mis hijos son cabeza. Entonces dije, Señor, eso voy a predicar, pero no salía el mensaje y empecé a orar y salió este título, híbrido. ¿Qué significa? ¿Cómo definimos híbrido? Híbrido es una mezcla, matices de una cosa, de un animal o de un vegetal. Por ejemplo, un automóvil, en los hispanoamericanos dicen automóvil, los españoles dicen coche, los americanos dicen auto, en inglés yo no lo sé. Entonces, hay automóviles, hay gloria a Dios, hay coches que funcionan con electricidad y con gasolina. Es una mezcla. Eso es un híbrido. Híbrido. Entonces, hoy Dios nos va a hablar. ¿Por qué? Porque nos quiere bendecir. Yo sé que aún en nuestros países, los hispanoamericanos, los sudamericanos, aún en nuestros países todavía no llegan al 1 de enero del 2025, pero nosotros somos privilegiados porque ya llegamos al 1 de enero del 2025 en pie y no nos hemos descarriado porque el poder del Espíritu Santo nos sostiene, el poder y la gloria de Papá nos sostiene y toda esta victoria le pertenece a un Dios eterno. Entonces nosotros podemos ver híbrido es una mezcla de dos elementos, matices. Y muchas veces en nuestras vidas hay mezclas, hay matices que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Y yo escucho de muchas personas, la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Correcto. Pero no leen el verso anterior, lo leen el verso siguiente. El verso anterior, cuando nos dice que Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta, demanda de nosotros santidad. Ahora, la santidad es un proceso, iglesia. De la noche a la mañana, el que bebía no va a dejar el alcohol. El que se drogaba no va a dejar la droga. El que adulteraba no va a dejar el adulterio. Todo es un proceso. La salvación es instantánea. Es instantánea. Está escrita en Romanos capítulo 10, versículo 9 al verso 10. Que si yo confieso con mi corazón que Jesús es el Señor, y yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, yo y ustedes y todos los que lo confiesan y lo creen serán salvos, porque con el corazón se cree la justicia de Dios, pero con la boca confieso mi salvación. Entonces la salvación es inmediata, pero la santificación lleva un proceso y muchas veces por el tema de santificación nosotros como iglesia pecamos, fallamos y juzgamos. Ahora, escrito está en la palabra de Dios. Miren, Dios establece diferencias, híbrido, mezcla de dos elementos. Ahora dice, Dios hizo el día y la noche. ¿Qué hizo Dios? Separó el día y la noche. Está en Génesis. Luego Dios, Jesús, que es la puerta estrecha, y el enemigo, ¿qué es?
la puerta espaciosa, la puerta amplia. Jesús es el camino de bendición, que está en Deuteronomio 30, versículo 1, dice la palabra: he aquí, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú 2 caminos. Híbrido, pero a veces mezclamos nosotros, y ahí es donde perdemos nuestra bendición. Ovejas y cabritos. Ovejas. ¿Qué dice la palabra de Dios en los evangelios? Que Dios a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Hace una separación. Dios no hace mezcla. Dios no utiliza el híbrido. Dios es un ejemplo. Yo tengo aquí mucha ropa y yo sé que la ropa está sucia, pero llamo a la niña y le digo: ven y toma esa ropa. Y la niña toma la ropa y la va a colgar en los percheros, porque ella no sabe que allá hay matizada, hay mezcla de ropa limpia y ropa sucia. Y muchas veces cuando nosotros no sabemos diferenciar, por eso el Señor puso diferencia, decimos todos son hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios al recibir a Jesucristo, pero muchas veces caminamos con el tema de híbrido y nos convertimos en cabritos cuando somos llamados ovejas. La oveja, ¿qué hace? Sigue a su pastor, conoce la voz de su pastor, pero el cabrito no, va comiendo de lado en lado. Luego dice: trigo y cizaña. En la casa de Dios habrá híbrido, el trigo y la cizaña. ¿Yo lo voy a separar? No. El Señor, cuando venga su tiempo, separará el trigo de la cizaña, pero juntos estarán. Híbrido. Vemos el siguiente, las diferencias que Dios establece. Ahí estamos. Luz. ¿Quién es luz? Jesús. ¿Quién es tinieblas? El opositor, Satanás. Él es tinieblas. Príncipe de paz, Jesús. ¿Cómo se constituye Satanás? Príncipe del mundo, príncipe de las tinieblas. Jesús, la verdad, el camino y la vida. Satanás, el padre de la mentira. 2. Y si los mezclamos, viene a ser un híbrido, un matiz. Jesús, la vida eterna. El maligno, la condenación. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que no ha creído en el Hijo de Dios no verá la vida eterna, sino que la ira estará sobre él. Jesús, el gran pastor de ovejas. El opositor, Satanás, ¿quién es? El asalariado, el que no es pastor, no es pastor, no ama las ovejas. El asalariado se lleva las ovejas, pero cuando ve venir al lobo, huye y abandona las ovejas, porque no es pastor. ¿Quién es ese? El opositor. Y léanlo, ahí los he puesto en versículos, el que guste tome su foto. Obediencia y desobediencia. ¿Eso dónde lo vemos? En Génesis, hermanos. Cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, desde un inicio Dios hizo diferencia. Dios dijo: yo no quiero mezclas, yo no quiero matices, no quiero híbrido, no quiero, dijo el Señor. Y puso en el huerto de Edén toda clase de árboles, pero destacó un árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y le dijo a Adán y Eva: de todos los árboles pueden disfrutar, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no disfrutaréis. Híbrido. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Estableció el Señor una diferencia desde el inicio. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Quisieron la mezcla, híbrido, perdieron la bendición y por hacer esa mezcla, esos matices, cayeron en maldición, porque el Señor dijo: fuera del huerto del Edén. No los echó desnudos, le hizo mandiles, fuera. Pero tú, le dijo, por haber desobedecido al mandato que yo te di, labrarás la tierra y comerás con el sudor de tu frente, y cuando labres cardos y espinos te dará. Y tú, mujer,
tu deseo estará sobre el hombre. Él te gobernará. Cuando quiera te poseerá. Y tendrás dolores en tus preñeces. ¿Por qué? Porque hizo desobediencia. Entonces, muchas veces nosotros decimos, en estos tiempos, hermano, que estamos viviendo en una sociedad convulsionada, con unas leyes tremendas, que como nosotros, ciudadanos, ahora española y ciudadana peruana, tengo que respetar a mis presidentes, tengo que respetar a las autoridades, pero ojo, iglesia, tenemos que cuidarnos del híbrido, de las mezclas, de los matices, porque eso nos lleva a condenación. Si la ley de la sociedad me establece que yo debo abortar, porque eso es una ley que ya está firmada aquí en esta nación, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice? Que no lo debo hacer. Entonces, ¿a quién yo me someto? ¿A la ley del hombre o a la ley de Dios? Mejor es obedecer a Dios que a los hombres, dice la Escritura. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, nosotros podemos ver que estos desobedecieron. Y ahora en estos tiempos predicar la santificación, ay, ya viene con el legalismo, ya viene con... No, legalismo no es, porque hoy lo vemos a la luz de la palabra. ¿Qué es la santificación? Dice la palabra en Isaías capítulo 5, versículo 20. El que tiene su Biblia puede corroborar. Ya vamos a ver los textos. Isaías 5:20 dice, ¡ay de los! Mira, me impactó esto porque no dijo ay de lo, sino ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Mire, ay, cuando la Biblia te habla y tú ves en las Sagradas Escrituras, ay, ¿qué significan? Juicios para nuestra vida, juicios para nuestra nación. Ay de aquellos que a lo bueno le llaman mal y a lo malo le llaman bueno. Ay de aquellos que a lo que hacen de lo amargo lo dulce. ¡Qué tremendo! Hermana, nosotros voy a verle un ejemplo y vamos a irnos más atrás. Daniel, capítulo 5. Y voy a hablar de este muchacho Belsasar. Daniel, capítulo 5, versículo 21 al verso 22. ¿Quién era Belsasar? Era hijo de Nabucodonosor. ¿Qué hizo este hijo? Profanó. Cuando nosotros no vivimos en santidad, no practicamos la santidad, profanamos el templo de Dios. Esto le pertenece a Dios, esto le pertenece a Dios, esto le pertenece a Dios. Esa batería, esa guitarra, yo no la voy a sacar a un campus a hacer una fiesta que no alabe a Dios, porque todos estos instrumentos son consagrados a Dios. Cuando la Biblia habla de profano, profano define que es violentar y deshonrar a un Dios vivo. Eso significa profano. ¿Y santo qué significa? Como dijo la Escritura, sé santo como yo soy santo. ¿A quién yo tengo que imitar? A mi padre. Como dicen los puertorriqueños, a mi pae. Hay que imitar a papá. Yo vengo, él me ha comprado, él es mi dueño, yo soy su hija, soy suya, le pertenezco. ¿Qué pasó con Belsasar? ¿Qué hizo Belsasar? Tomó las copas que eran consagradas del santuario de Dios, del templo de Dios, y bebió vino con sus mujeres, con sus concubinas y con todos sus amigos. ¿Y qué pasó en ese momento que Belsasar estaba que se embriagaba, estaba que... Dice que vio en la pared un dedo que le escribía y le decía, Teke Kepet Shurpashim. ¿Qué significa eso? Te he pesado en balanza y te he hallado falto. Pero podríamos decir, pero Belsasar no conocía a Dios. Pero léanle Daniel capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor que Dios le dice a Belsasar, hijo de Nabucodonosor,
No humillaste tu corazón y tú sabías lo que había hecho yo con tu padre. Sabía, él tenía conocimiento. Profanar es violentar las leyes de Dios. Ahora podemos ver a los hijos de Aarón. ¿Quién es el Aarón? Aarón era el sumo sacerdote. ¿Qué hicieron los hijos de Dios? Profanaron el templo de Dios. Profanaron, hicieron fuego extraño y murieron. Dios los cortó. ¿Qué hizo los hijos de Eli? Fines y Ofni. ¿Qué hicieron? Ellos eran malos, perversos, impíos y profanaban la casa de Dios. Violentaban, deshonraban las leyes de Dios. Y una vez estando ellos en batalla, los filisteos mataron a 30,000 hombres y ahí estaban los hijos de Eli. Ofni y Fines murieron en esa batalla. Dios no les dio bandera de victoria. Fallecieron, murieron. Y el arca del pacto fue robada, aunque luego la repusieron. Pero ustedes me dirán, eso es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué hizo Zafira y Ananías? Sustrajeron de la heredad. Mintieron al Espíritu Santo. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Murieron. Porque profanaron la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Este es un lugar consagrado. Pero tú dirás, son 4 paredes con pintura. Pero este lugar se ha consagrado para adorar, para alabar, para honrar, para glorificar a un Dios vivo. No puedo llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. No, porque eso es profanar la ley de nuestro Dios. Entonces nosotros podemos ver, pero tú me dirás, pero no es fácil. Sí, lo decía el apóstol Pablo. Lo decía el apóstol Pablo, un hombre que fue lleno de la presencia de Dios, que fue llevado hasta el tercer cielo a ver cosas inefables. ¿Qué dijo? La maldad, el pecado está en mi cuerpo, en mis miembros, en mi carne. Yo no quiero hacer el mal, pero hay algo que me gana hacer el mal. Pero luego se ratificaba, pero mi mente está gobernada por Dios. ¿Qué tenemos? Que nuestros pensamientos renovarlos. Lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, que luego lo estaremos explicando y enseñando. Ahora, dicho esto, vemos Primera de Tesalonicenses. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 3 al versículo 7. Esta es la santificación, esta es la santidad que Dios quiere y está escrita en una de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al verso 7. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está en su Biblia, la santificación. Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces oramos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Ahí te lo está diciendo hoy, 1 de enero del 2025, Sevilla, España. Esta es la voluntad de Dios. Y todos los que nos siguen a través de estas redes, esta es la voluntad de Dios. La santificación. 1. ¿Cuál es la santificación? Que no estéis en fornicación. Por eso les dije, este tema tremendo para hablarlo en este tiempo que la sociedad está toda, pero se tiene que hablar. La iglesia tiene que conocer la verdad. 1. ¿Cuál es la santificación? Que os apartéis de fornicación. 2. Que cada uno sepa tener su propia esposa. ¿En qué? En santidad y en honor, no en concupiscencia, así como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros podemos decir, papá, pero los gentiles ellos, y hoy el Señor dice, pero ellos no me conocen, pero tú me conoces. Belsasar decía, Señor, yo no te conozco, me has pesado y me has hallado falso. Tú me conocías, hice el milagro en tu padre, se comentó en todo el reino y por eso te he cortado. Lo segundo es que cada uno tenga su ¿qué? ¿Su amante? No, su propia esposa. Tercero, y este es tremendo que me impactó,
que nadie engañe ni agravie a su hermano, porque Dios es vengador de todo eso, santo, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a que nos ha llamado a santificación. Amén. Y a veces nosotros digo, yo soy santo, aleluya. Yo siempre les digo, los dones son un respaldo para la iglesia, pero los frutos del Espíritu Santo es la aprobación del cielo. Puedo hablar lenguas, puedo interpretar palabras de sabiduría, de ciencia, de profecía, puedo predicar, memorizarme los textos, pero si no practico esto, omnifines fueron cortados de la tierra, porque de Dios nadie se burla. Él es el Señor de la tierra. Ahora, voy a explicarlo. Fornicación. No vaya a decir, ay Dios mío, yo quiero estar en bendición. Mañana me caso con el que estoy durmiendo con él. Oh, calmados. El matrimonio es para toda la vida. Hoy Dios te está hablando y los que nos están siguiendo a través de esta red también Dios los está hablando. Fornicación. Si tú estás viviendo con esa persona, si tú estás durmiendo con esa persona, hoy Dios te está hablando. Señor, yo me levanto a orar si esta mujer es para mí o si este hombre es para mí. Voy a levantarme y usar las armas de guerra, que la oración, el ayuno, la Biblia, la vigilia, la alabanza. Usa esas 5 armas de guerra y empieza a orar. Porque han habido casos que muchos han escuchado este mensaje: Señor, yo te amo, no quiero estar en fornicación, vamos y nos casamos, y al año ya se están divorciando. No es así, eso no es así. Entonces tú vas, Señor, hoy tú me has hablado, yo estoy viviendo en fornicación, voy a orar, amada, amado, por un tiempo no vamos a dormir juntos, no te voy a tocar tu cuerpo, ni porque ese cuerpo le pertenece a Dios. Entonces vamos a orar y Dios en su tiempo nos responde, nos casamos, no. Y si dice no te casas, no te casas. Hubo una hermana que se iba a casar y me dijo, hermana Katy, Dios me habló aquí en el oído y me dijo 21 días de ayuno. Y yo le digo, hermana, los 21 días de ayuno, no te sufro de gastritis. Pero si Dios te ha hablado 21 días de ayuno, si Dios te ha hablado, Él te va a respaldar. No hizo caso. Porque me da, hermano, una cosa cuando una persona vengo a pedir consejo, cuando ya en su mente está, no obedecer ese consejo. No obedecerlo. Entonces, ¿qué pasó? Se casó, hermano. Se casa, sorpresa, sorpresa, de esta mujer, que se casa con un hombre que era de otro país, nacionalizado americano. Se casa y el hombre la ha casado. Se casa. Y nunca se la llevó a Estados Unidos. El hombre murió de cáncer y ella se quedó, gracias a Dios, libre, viuda. Pero el dolor que se enteró, acostándose con un hombre que ya estaba casado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a veces no le pedimos, Señor, ya no quiero estar en fornicación, mañana nos casamos. No. El matrimonio es para toda la vida, iglesia, es para toda la vida. Luego de ello, segundo, los casados. Ay, los casados. Tienen que usar como los caballos aquí, uno para acá, otro para acá. Los casados, que tengan su esposa ¿en qué? En santidad. Porque hay matrimonios, hombres o mujeres, que para poder tener relaciones íntimas tienen que ver películas pornográficas. Porque si no, no me funciona. Eso no viene de Dios. Eso no es la santidad. Eso no es la santificación. No lo es. ¿Sabes qué, cariño? Ya no me gusta. Vamos a hacerlo en la cocina, en la mesa, tirados al suelo, no. Como animales. Eso no viene del cielo, iglesia. No lo viene. Cuando tú estás en oración y en ayuno, hoy yo te lo vengo a decir personalmente, ni deseos tienes de eso. No porque ya sé yo esté un poco mayor, ni deseo, hermana, eso el Señor. ¿Por qué? Porque tu carne va menguando y el Espíritu Santo va fluyendo. Amén. Y el Espíritu Santo no anda en los deleites de la carne. Santidad, queremos bendición, 2025, queremos ser, esa es la voluntad de Dios.
casados y casadas. Ay, Dios mío, ay, cómo me gusta eso. Ni lo digas, porque el infierno lo escucha y te le manda un decreto legal. Ella dijo que le gustaba el vecino que tenía el ojo caramelo, el ojo azul, el ojo de... Ella dijo, cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos. Los casados y las casadas, consejo, que no duerman con los niños, que tengan su propia habitación. Y si aún no lo tienen, clamen, gímanle a Dios, porque no es bueno que el niño que está durmiendo en la cama, el niño que duerme en la cama matrimonial, que en la noche anterior hubo cosas y el niño duerme ahí. Peligroso, los espíritus son transmisibles, los espíritus buscan cuerpos, iglesia. Aun cuando te subas en el autobús, bueno, acá no hay autobús, pero pon tus manos, Señor, por tu palabra se rompen cadenas y ataduras, y la unción del Santo rompe todo yugo. Amén. Y hermana, ¿no supiste quién estuvo sentado ahí? Te vas a un hotel, en el nombre de Jesús, ya lleven tu maleta, tus sábanas, tu almohada, y ora, lleva tu aceite en el nombre de Jesús, y ora, porque la iglesia tiene que orar en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Y el tercero, estamos hablando de santidad, y muchos de nosotros, y esto me ha pasado a mi iglesia, yo vivo en santidad, ¿o no? Pero el que engañó y agravió a su hermano no vive en santidad. No es esto, no es la ropa, no es esto, no es el maquillaje. Santidad de aquí, y luego se exterioriza aquí, de adentro. Yo soy santa, yo soy santo, aleluya, hago descender fuego, hago milagros. No, pero si estoy engañando y agraviando a mi hermano, ¿qué es engañar y agraviar a mi hermano? Calumniarlo, murmurar. Ven a contarte y decirte. Cuidado, que somos hijos de Dios, comprados no con diferente sangre, no con híbrido, con una sola sangre, la sangre del Cordero, el que se levantó de la tumba y nos dio la victoria. Amén. Dios no nos ha llamado a inmundicia, iglesia, eso es la santidad. Dios no nos ha llamado a inmundicia, Dios nos ha llamado ¿a qué? A santificación. A santificación. Muchas veces cuando en el matrimonio hay adulterio, ya sea del hombre o ya sea de la mujer, mayormente se da en los caballeros. La mujer como vaso más frágil es más cuidadosa, pero cuando la mujer está tentada en el adulterio, empieza a florecer la vanidad. Cuidado, 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 porque ahí podemos caer y resbalar de una santidad que por años Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado, iglesia. Eso es la voluntad de Dios. Hoy se lo graban. 1, apartados de fornicación. 2, apartados de adulterio. Y 3, nadie engañe ni agravie a su hermano. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, involucrados en la santificación, involucrados en la santidad de Dios. La santidad no es una opción, iglesia. La santidad es una obligación y una necesidad en nosotros los creyentes. Y esto hoy yo te digo, iglesia, yo congrego en una iglesia allá en Sevilla, y veo a un hombre que levanta las manos y adora, tremendo adorador, hermanos, que Dios lo bendiga y Dios lo levante. Pero recibo la noticia que va a su casa y le ha roto el ojo, la nariz, el rostro a su hijo, le ha perdido el ojo. A la hija le da golpe, paliza. Eso es santidad. Que nadie engañe ni agravie a su hermano, porque Dios es vengador de todo. Uy, que no me cae bien ese hermano, esa hermana, lo tengo aquí, malo, sácalo de vuestro corazón, porque ahí estamos perdiendo nuestra bendición. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Por mezclar, por desobedecer. ¿Qué pasó? Entraron en maldición. Ahora vemos
Nosotros, una de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Miren el título que Dios nos ha dado. Por ser santos, dice el Señor, pues dice la Escritura, sé santo como yo lo soy. Creo que eso está en Pedro 1:16. Sé santo como yo lo soy. Ahora, ¿qué me dice una de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Dice la palabra, mas vosotros, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahí quería llegar. ¿Qué somos? Nación santa. ¿Lo estamos practicando? Estamos practicando que somos nación santa. Iglesia de Cristo. Muchas veces hacemos híbrido en las profecías. No solamente agraviando a mi hermano, nos volvemos ¿qué? Amuletos hacemos. Uy, voy a orar, pero no traje el aceite. Esa persona se está muriendo. Pero no traje el aceite para orar. No puedo orar porque no he traído el aceite. Iglesia, está bien. La Biblia dice, llamad a los ancianos de la iglesia, orad por el enfermo, ungidlo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, pero el aceite no es el que te sana. La oración de fe sanará al enfermo. Amén. Y si aquel día no llevaste tu aceite y esa persona necesita oración, voy a orar en el nombre de Jesús. Porque muchas veces el aceite lo hacemos amuleto. Uy, me echo aceite, acá aceite, me baño en aceite. Señor, ya voy de bendición porque me bañé de aceite. Entonces, no lo hagamos como amuleto. A veces vemos actos proféticos que están escritos en la Biblia. Actos proféticos que los tomamos como amuletos, iglesia. Y eso es peligroso, porque ahí estamos profanando la palabra de Dios, violentando y deshonrando la gloria de Dios. Hace muchos años, aproximadamente 8 años, 3 de la mañana, yo estaba que oraba. Y en ese momento mis ojos se abrieron, no estaba con los ojos cerrados, estaba que oraba porque estaba todo oscuro. Y veo en mi cocina una mujer que llegaba al techo. Era una mujer con una vestidura negra ceniza, cuando la pones al sol y se destiñe, y su cabello llegaba hasta aquí, hasta los glúteos, y los cabellos estaban llenos de llagas, y en una sartén volcaba la comida que a mí me gusta, tallarines saltados con brócoli y pollo. Yo decía, ¿y esa mujer? Y en el momento que yo la veía, 3 de la mañana, Señor, no quiero ver su rostro, tengo miedo, no quiero ver su rostro. Y una voz me dice, levántate y rocea la sangre del cordero sobre cada rincón de la casa. Yo no iba a ir a matar un cordero y la sangre tirarla y esparcirla en la casa. Era algo simbólico, la sangre de Jesucristo. Hoy cristianos, hijos de Dios, que no están entendiendo cuando Dios habla, agarran, toman la sangre y empiezan. No, hermano, eso fue en el Antiguo Testamento, que no había sido Jesús sacrificado. Hoy ya Jesús ha sido sacrificado y ya no está en la tumba, resucitó. Amén. Entonces en ese momento, así temblando, Señor, roceo la sangre del cordero, ni encontraba la bombilla para encender la luz, pero ahí a la semana viajamos a Arequipa y a mi nieto le dio hipoxia y se estaba muriendo, oxígeno, le dio un infarto. ¿Qué era lo que el Señor me decía? Rocea la sangre del cordero, porque en Génesis pasó el ángel de la muerte y la sangre de un cordero limpio hizo que el ángel de la muerte pasara. Amén. Entonces, eso me lo dio a mí, pero a ti, yo no te voy a decir, hermana, cada día rocea. Si ya se va a hacer un amuleto. Son cosas que le dio a Eliseo, le dio a Josué 7 vueltas a Jericó, pero hay gente que ya lo hace amuleto, y eso es profanar también, adulterar la palabra de Dios. Entonces nosotros somos nación santa, pero también aquí vamos a ver que somos real sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Ezequiel capítulo 44, versículo 23. No podemos mezclar lo santo con lo profano, lo limpio con lo inmundo, lo santo
con lo común. No. El Señor hace separación. Luz por acá, tinieblas por acá. Dice Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a diferenciar ¿entre qué? Entre lo santo y lo profano. Y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿A quién se lo decía? A los sacerdotes. Pero tú dices, Señor, son del Antiguo Testamento. No, ahora nosotros tenemos el título del Real Sacerdocio, iglesia. ¿Quién es nuestro reino? Nuestros hijos, nuestra descendencia. Si tú ves a un hermano que está tomando como amuleto los actos proféticos, un momento. Si tú ves a un hermano o a una hermana, porque hoy tú estás aprendiendo, que está agraviando, murmurando, calumniando de su vecino, de los ministros, un momento, porque la santidad nos hace separarnos de agraviar y calumniar a nuestro prójimo. Dice Ezequiel, y enseñarán a mi pueblo. ¿A quién se lo decía? A los sacerdotes. Enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano. Hay diferencia. Iglesia, yo no sé cuántos de ustedes tienen tentaciones. Yo las tengo. No, gracias a Dios, con hombres no. Gracias a Dios, ahí estoy ya ministrada. Pero sí tengo tentaciones, hermanos. Me dicen, llévame a la iglesia, a la Universal. Y a veces nosotros por agradar vamos y nos sentamos y delante de ídolos. No, yo allí no entro. ¿Por qué? Porque es profanar la casa de Dios. Se les predica con amor, porque la Biblia dice que hay que usar la misericordia. La misericordia siempre va a estar. Miren, hermanos, yo les cuento este testimonio para la gloria de Dios. Hubo una hermana que le dijo a la otra hermana, era líder, no era pastora, estaba a cargo de una obra, trabajaba conmigo. Y le dice a la hermana, porque la hermana estaba en adulterio, era casada, pero estaba saliendo con un joven, porque el esposo ya se había ido con otra. Y entonces ella buscó un joven. Y la hermana se sentó. Hermana, yo gracias a Dios me puse en el baño a limpiar. Y la hermana se sentó y le dijo, si tú dejas tu pecado, sigues aquí en la casa de Dios, porque aquí todos somos santos y la santidad conviene a la casa de Jehová. Ojo, que se olvidó de la misericordia. Pero si tú no dejas tu pecado, fuera. Ahí está la puerta, vete. La jovencita cogió su bolso y se fue, porque no iba a dejar su pecado. Porque el pecado, muchos, gracias a Dios, lo dejan rápido, pero muchos tienen su proceso. Hermano, no pasa ni 2 meses que yo estaba que fregaba los platos y el Señor me dio un mensaje a la que le echó en la calle con la misma medida que midió a mi hija, con esa misma medida la voy a medir. Al cabo de 3 meses, la que la echó a la calle, que se creía santa, el marido se le fue. 14 años y el hombre no regresa. Porque no podemos actuar sin misericordia. Amén. No podemos, no debemos, ya podemos sí, pero no debemos actuar sin misericordia. Actúo sin misericordia. Hoy, esa joven que la echó a la calle, trabaja con mis padres y predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Se apartó del pecado. ¡Aleluya! Acuerdos con misericordia. Tú no puedes echar de la calle. El Señor dijo, trigo y cizaña juntos estarán. Él los va a sacar. Y dijo el Señor, tú no leíste el texto bíblico donde yo dije que el trigo y la cizaña al tiempo de Dios yo lo sacaré y tú la sacaste. No somos quien para echar de la casa de Dios al que esté en pecado. No somos nadie. El Señor va a hacer la obra. La juzgó. La juzgó. Y así, y yo le di el mensaje, le dije, con la misma vara que la mediste, con esa vas a ser medida. 14 años y el marido la odia. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Hoy Dios no nos mata como los hijos de Elí,
pero viene en nosotros una muerte espiritual. Cuando no andamos en santidad, ¿cuál es la muerte espiritual? No tengo deseo de orar, no quiero congregar, no quiero servir a Dios, no quiero nada de Dios. Pero santo y profano. El santo en la casa de Dios, aleluya, ay, camarrabazo, ay. Y en su casa, uy, Señor, está buena esta música. Y empieza. La música del mundo, artistas famosos del mundo, que estamos orando por ellos. Yo oro mucho por Shakira, oro demasiado por esa mujer. Sus niños pequeñitos, bueno, es tema de ellos. Yo no sé qué otro cantante famoso. Y aquí, aleluya, y nos vamos de lenguas, hermano. Que no es malo, porque ese es un regalo de Dios. Pero allá, santo y profano. Profanamos muchas veces con nuestra manera de vestir. ¿Qué talla haces, hermana Katy? Yo soy talla M, pero me compro XS. Porque va a ir el hermano. No, iglesia. Iglesia, el Señor nos está llamando a una santidad interna y luego se va a exteriorizar. Amén. Que nadie te lo obligue. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace Dios. Eso lo hace. Yo he vivido eso. Y a mí me decían, y yo de rodillas, tú lo vas a hacer, Señor, porque si tú lo haces donde yo vaya, permaneceré así. Y así fue. El Señor lo va a hacer. Porque si yo quiero agradar a un hombre, olvídate, vuelva a ser lo mismo de antes. Romanos 12, este es interesante, el libro de Romanos, y ya vamos finalizando. Romanos 12, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta, ¿qué voy a tomar en cuenta? La misericordia de Dios. Por tanto, hermanos, yo les soy sincera. A mí me da mucha tristeza cuando hay muchos hermanos que dicen, ese es un hijo del diablo, esa es una hija. No hablemos así, porque estamos profanando la palabra de Dios. Acuérdate que ese fue comprado a precio de sangre. Un precio valioso se pagó por esa persona. Todavía está en el proceso de la santificación. Dice Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ¿qué vamos a hacer? Ofrezcamos nuestro cuerpo. ¿En qué? Nuestro cuerpo en sacrificio santo. Amén. ¿Cómo vamos? Hablamos primero de lo interno, que no calumniemos al próximo, pero luego Romanos 12, 1, 2 dice que nosotros tenemos que presentar este cuerpo. ¿En qué? En sacrificio. En sacrificio santo, agradable a nuestro Dios, porque esa es una ofrenda. Nuestro cuerpo lo ofrendamos para Dios. Ahora, ahí lo que sigue, no os amoldéis a este mundo actual, porque el que se hace amigo del mundo, ¿qué se constituye? Enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo, acuérdate que Jesús dijo, Padre, ellos no son del mundo, no somos iglesia. Aquí estamos solamente para ser probados e irnos a nuestra casa, la Nueva Jerusalén. Somos peregrinos y extranjeros. Ahora dice la palabra de Romanos 1:2, no os amoldéis a este mundo actual. Este mundo actual está lleno de vicios, está lleno de modas. Y escuché al pastor Dante Gebel, maravilloso este siervo de Dios, que dice, yo no uso pantalones rotos. Yo decía, ¿por qué? Porque toda la vida he sido pobre y los pantalones de mi hermano rotos pasaban a mi cuerpo. Por eso yo no uso pantalones rotos. No tengo nada contra los pantalones rotos, porque cuando yo veo a mi nieto, ay hijito, ¿por qué no te pones otro vaquero y te vas a ir a la casa de Dios? Ponte otro vaquero. Entonces,
Eso es la santidad, hermanos. Escuché el testimonio del pastor, que este es muy conocido, este pastor, Juan Carlos Arrigan. Dice que él le oraba a Dios desde los 19 años y le decía: Señor, quiero vivir en tu presencia, quiero ver tu gloria, quiero caminar en esa santidad, quiero estar delante de tu trono, ¿qué debo hacer? Nada, no le respondió a Dios, se fue a la montaña y dice que él oraba: Señor, quiero vivir en santidad. Y el Señor le dice: deja el fútbol. Yo cuando escuché ese testimonio, hermano, dije: el fútbol me pareció algo tan... Miren el fútbol, pero para él el fútbol era su vicio. Deja el fútbol. Obediente, Señor, yo dejo el fútbol. Y otra vez: Señor, nada de tu presencia. Subió: Señor, que quiero vivir en tu santidad, en tu presencia, tu gloria. Deja la novia que tienes. Señor, la amo. Déjala porque yo no la he escogido para ti. Obediente, la dejó. Mezclas, matices, híbridos que hacemos nosotros los humanos. Pero lo que yo quiero, Dios no lo quiere. Lo que tú quieres, Dios no lo quiere. Pregúntale al Señor. Amén. Y vemos un gran siervo de Dios. Dejó el fútbol, amador del fútbol, y dejó a la novia. Y hoy tiene una esposa que camina con él. Por eso dice la palabra del Señor. Por tanto, en Romanos 12:1-2, estoy en Romanos 12:1-2. Cada uno de nosotros no se olvide de la misericordia. Cuando tú ves a tu hermano que está profanando la palabra de Dios, no te olvides de exhortarlo con misericordia. Te lo conté. Esta hermana no actuó en misericordia. Fuera fornicaria, fuera pecadora. Y el Señor dijo: con la misma medida que la mediste, yo te mido. Yo te mido. Yo te voy a medir. La misericordia tiene que estar latente en cada uno de nuestras vidas. Dice: nuestros cuerpos santos, agradables, no os amoléis. Ahora, ¿qué? Si yo no me amondo a este mundo actual, ¿qué dice la palabra de Dios? Transformaos mediante la renovación de nuestra mente para que compruebes la voluntad de Dios. ¿Cómo compruebo la voluntad de Dios? ¿Cómo la compruebo? Primero, ofreciendo mi cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. No me amoldo al mundo. Y el tercero, ¿cuál es? Renueva y transforma tu mente. Pero ¿cómo renueva y transforma? Lee Biblia, iglesia. Estamos tan conectados con las redes, con el YouTube, con el Facebook. Gloria a Dios que veamos prédicas, gloria a Dios. Pero lee la Biblia. Lee la Biblia, porque allí tú vas a recibir la revelación que Dios te da. Esa se la está dando a Juan Carlos Arrigan, se le está dando a Disney de Fon, se le está dando todo, pero la revelación Dios quiere dártela a ti. Amén. A ti, a ti, a ti, gloria a Dios. Señor, esta no la Biblia, Boa, Biblia, oración y ayuno. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, versículo 4. Hermano, no nos sorprendamos que habrán hermanos amadores de sí mismos. Lo dice Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Un pastor de Creta. Si no me equivoco, ¿fue pastor de Creta Timoteo? ¿De Éfeso? De Éfeso. Tito fue pastor de Creta. Tito fue pastor de Creta y Timoteo fue pastor de Éfeso. Entonces vemos aquí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al verso 4, que dice que van a haber hombres amadores de sí mismos. Entonces aquí vamos a conocer los que caminan en la verdadera santidad. Los que dicen: yo soy santo, yo soy santa. No, aquí lo vamos a ver. Hombres amadores de sí mismos. Dos, ¿qué serán? Ávaros, desobedientes, soberbios, impíos, desleales, deshonrando a sus padres, desobedientes, sin afecto natural. Miren, ¿qué pasa? Y entonces dicen: oye, hermano, hoy tú vas a diferenciar. Conociendo la palabra ya no te van a engañar. Yo soy santo, Dios me usa, yo soy santa. Pero si tú eres bien vanaglorioso, vanidoso, avaro, mezquino,
que le robas al Señor, le robas a tu jefe, le robas, y que tú no caminas en santidad, pero yo sí camino en santidad, oro 24 horas al día, no oro 24 horas al día, yo no sé, podrás orar 24, pero a mí la Biblia me dice que eres un soberbio, que eres un avaro, un desleal, que no honras a tu padre y a tu madre, entonces no estás caminando en santidad, no lo estás haciendo. Sí, nosotros a la luz de la palabra, hermano, podemos conocer al personaje. Tú ya nomás a la luz de la palabra, tú ya no, a veces tenemos eso. Yo quiero escuchar a una persona y cuando habla la persona ya sé cómo es, no, porque a veces nos equivocamos hablando. A veces nos equivocamos, a veces damos mal consejo y luego nos retractamos. ¿Cómo las conocemos a las personas? Por la palabra de Dios, por la palabra. Por la palabra. Decía este siervo de Dios, ávaros, deshonestos, desleales, impíos, soberbios, contumaces, eso. Y terminamos. Una de Pedro 1:16. Porque escrito está, dijo el Señor, sé santo, como yo soy santo. Amén. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué voy a hacerme 40 días de ayuno, Señor? ¿Cuál es tu voluntad de Dios? Una de Tesalonicenses 4:1-7. Esa es la voluntad de Dios. Los siervos exhortaban, enseñaban, daban buen testimonio y esa es la voluntad de Dios, iglesia. Apartado de la fornicación, del adulterio y no engañen ni agravien a su hermano. Nadie engañe ni agravie a su hermano porque Dios es vengador de todo aquello. Hoy hemos visto la voluntad de Dios. Ahora dice, justo el pastor me decía de la oración. Hay muchas veces que nuestra oración no es atendida por muchos factores. Uno de ellos es que el que aparte el oído de la ley, su oración es abominable delante de Dios. Eso está en Proverbios. Otro de los factores cuando nuestra oración no es atendida, porque Dios quiere librarnos de algo malo. Otra de la oración que no es atendida porque todavía no estamos capacitados para recibir aquello. Otra de la oración que no es atendida porque vivimos quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos y la oración no es atendida. Son muchos los factores. Otro de los factores que nuestra oración no es atendida, el bloqueo de la incredulidad. Cuando no creemos a Dios, nuestras oraciones son como las ondas del mar que van y vienen. Y el más principal de cuando nuestra oración no es atendida, cuando nuestro corazón es malo y perverso. ¿Qué decía el profeta Jeremías? Entresaca de mí lo precioso de lo vil para ser como tu boca. Entonces, esa es la santificación. Hoy 2025, 1 de enero, no pases con esa mochila de aquella persona que tú la odiabas, que te hizo daño, que te ofendió, que te traicionó, que te abandonó, que te dejó, que te engañó, que te creía que era tu amiga, tu amigo, te dejó, que el marido, no, ya no, eso se quedó en el 2024 y ahí se quedó sepultado. Y hoy es un 2025. Hoy el Señor te ha quitado los velos. Santidad conviene a la casa de Jehová, usando siempre la misericordia. Y también santidad es, cuidado hermanos, usando amuletos, hijos de Dios, pueblo de Dios, usando cordones rojos en la puerta, a los bebitos poniéndole aquí cordones rojos. Eso es hechicería, brujería, pero eso está escrito en la Biblia. Eso está escrito en la Biblia, porque cuando nacieron los gemelos Esaú y Jacob, la partera inmediatamente puso un cordón rojo, un hilo rojo. Rahac la ramera, cuando la fueron a visitar, ¿qué dijo? En la puerta puso un cordón rojo. Eso lo dijo Dios, pero el hombre lo está transgiversando, porque Satanás es el príncipe de este mundo, pero nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Otra profanación,
que mucha gente ya no quiere escuchar esta palabra, sino va a llegar el profeta, la profeta, ¿qué va a decir eso? Cuidado, la palabra es la más certera, porque las profecías vienen de un humano y muchas veces se puede equivocar el humano. Se equivocó Samuel. Samuel, ¿quién era? Un profeta. Se equivocó, profanó, era un profeta de Dios, criado, pero profanó, se equivocó cuando lo va a ungir al hijo. Lo va a ungir al hijo de Isaí, y el Señor dijo: no profanes, detente, él no es, profanó, se equivocó, pero Dios no lo desechó. Nos podemos equivocar, podemos profanar, pero hoy 2025 ya estamos a tiempo. Hoy me voy a levantar y voy a perdonar al que no podía perdonar, voy a amar al que no podía amar, voy a sujetarme a mi autoridad aunque no quiera, pero la Biblia nos manda sujetado a toda autoridad porque está puesta por Dios, santidad. Amémonos los unos a los otros. Amén. Que ese es el mandamiento que Dios ha dado. Que Dios os bendiga y el Señor está con vosotros. Levantemos nuestras manos y digamos: estamos en bandera de victoria